Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video, revisión de mod. El día de hoy traigo una revisión algo distinta. Como siempre, les trato de mostrar los camiones o vehículos en general. Pero en este caso vamos a revisar un mod que a simple vista no se distingue. Es un mod que modifica las físicas de este camión, el Atom. ¿Cierto? Que es un DLC de pago. Para quien no lo tenga y lo quiera tener, hay que comprarlo. Para usar este mod se requiere el DLC de este camión. De otra forma no se podría utilizar. Ya saben ustedes que este camión, cuando recién salió el DLC a la venta, el camión tenía bastantes problemas en cuanto a estabilidad. eh, Era bien torpe en general el camión, entonces lo que provocó en toda la comunidad es que tuviera un pequeño rechazo, bastantes críticas, las cuales fueron escuchadas y no recuerdo exactamente, pero creo que fue cuando llegó la fase 13 que este camión fue mejorado. Se solucionó el problema de la estabilidad, diría yo que de un 100% un 80-85% se solucionó. eh, Más que eso no tenía tanto problema. Iba bastante bien y es bastante útil este camión por su bastidor, ¿cierto? Que es bastante largo, entonces permite llevar una plataforma que es única para este camión de 3 espacios. Y aquí este modder que no lo había visto yo antes, se llama Twicalot. Nos dice en su descripción del mod, en la página de motivo, se las voy a leer textualmente. La voy a traducir porque está en inglés. Lo recalca súper bien y dice, se requiere DLC, o sea, no hay otra forma de utilizar este camión, este mod sin el camión. Dice, este mod te brinda mejoras en la física del camión. El camión se comportará con suavidad en terrenos difíciles y se sentirá y se comportará como un camión pesado. Ya no sentirás que estás conduciendo un camión de juguete en terrenos difíciles. En mi opinión, la mejor experiencia es en primera persona con este mod. Tener un volante sería fantástico. Atom es un hermoso DLC que se ha agregado al juego. Se ajustaron algunos ajustes de peso y potencia junto con la suspensión, tratando de darle una sensación realista al juego. Y ahí hace un comentario que le avisen si le gusta el mod y si necesita alguna corrección que él no se haya percatado, se lo reporten ahí en los comentarios del mod. Bueno, partiendo porque le incorporó la grúa para que vaya en la parte delantera, que es una de las cosas que también hartos criticaban, que no les gustaba la grúa en la parte de atrás. Bueno, aquí este modelo modifica de tal forma el camión que puede llevar la grúa solamente la azul, perdón, que es la rusa. Y también permite instalarle la grúa amarilla, que es la de los camiones americanos, en la parte de atrás. Yo por lo menos no soy tan crítico de la grúa en la parte de atrás porque les comenté yo en un momento que la grúa en la parte trasera igual sirve para cargar el remolque, entonces es bastante cómoda en ese sentido. Permite cargar las dos cosas de manera cómoda, no como cuando está adelante que ya para poder cargar, por ejemplo aquí en este caso este remolque mod, eh, con la longitud que tiene el bastidor de este camión, la grúa con suerte va a llegar a la mitad, entonces tendríamos que desacoplar, ganarnos al lado, cargar el remolque. Y ya es un doble trabajo, en cambio si tenemos la grúa atrás, no tenemos que estar desacoplando ni colocándonos al lado del camión, o sea, del remolque, perdón. ¿Qué otra cosa le modificó este modelo? Como dice en su descripción, la suspensión. La suspensión es la gran novedad que tiene este mod y también el sonido se lo cambió, le agregó algunos faros extra como neblinero, se le puede colocar la visera del Tatra Fénix que se le ve pero súper bien, porque las viseras de este camión en realidad ninguna de las dos me gusta mucho, pero es lo que hay. Y la suspensión, lo poco que lo estuve probando va pero súper bien, se ve súper bonito los movimientos que tiene,
Desde la cámara interior él dice que se puede disfrutar más, pero yo no soy muy fan de la cámara interior, así que por lo que vi se siente más cómo se mueve la cabina y todo eso, pero más allá creo que no, no sé. Lo otro es que efectivamente, como dice el modder, el camión se siente súper pesado en diferencia al vehículo original. Eh, en combinación con la suspensión hace una muy buena combinación, valga la redundancia. Y también le cambió el sonido, ¿cierto? Porque este camión tiene un sonido que es... Hoy se cayó la carga. Diría yo que es igual que el Tatra Fénix. Voy a sacarlo porque es el mismo sonido, el Tatra Fénix. Entonces creo que a este camión le hacía falta un sonido que fuera un poquito más con personalidad del camión. Y aquí el modelo le modificó el sonido. La verdad es que no es de los mejores, pero creo que se oye bien. Y la suspensión, pues, fíjense cómo se mueve al pasar por las piedras, por las imperfecciones. Se nota cómo se ve ese movimiento más suave, pero a la vez bastante pesado. Yo creo, les recomiendo que si les gusta este camión, prueben este mod porque no le modifica nada mucho de la potencia, así que sea muy exagerado ni nada. Yo lo encuentro casi un poquito más rápido, sí, de lo que es el camión original. Pero con la suspensión que tiene y la sensación de peso que da, de verdad que se ve bien. Se ve bien y se siente bien, por lo menos a mi gusto. No sé si habrá alguien que piense distinto, obviamente siempre hay alguien que piense distinto, pero lo que yo creo que es un buen mod. Desde la cámara interior, como les decía, sí se siente como que un poquito más inmersivo, ¿no? Que los movimientos que tiene. Claro, con el volante debería disfrutarse, pero yo la verdad que no soy muy fan de utilizar volante en este juego por lo menos. Así que bueno, el mod es súper liviano, pesa alrededor de 0,3 megabytes. Así que, como es un mod que mejora un camión del juego o un DLC, no ocupan casi nada de espacio. Pero las mejoras que le mete es bien notorias. Así que los invito a probarlo. El mod está disponible al día de hoy para Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One y Windows. Así que está disponible para todos lo pueden probar. Ahí obviamente en el título del video va a estar el nombre correcto del mod y les voy a dejar en la descripción ahí el link directo para que lo vean realmente, vean los espacios que ocupan cada plataforma y también puedan leer si quieren la descripción o dejarle comentarios ahí al modder, que de verdad que está bonito este mod y a veces estos mods así que modifican pequeñas cosas pasan un poco desapercibidos, uno siempre se va por los camiones nuevos, distintas carátulas más llamativas, pero en este caso aquí me sorprendí al verlo. Eh, si se van a la tienda, aquí está, ¿ven? Este es el mod, se llama Atom 8x8 en lo que es la tienda. Pero el mod tiene otro nombre, obviamente. Cuesta 139.900, tiene la misma capacidad de combustible. Lo único que le cambió fue el tipo de neumático, es lo mismo, todoterreno, pero le subió una pulgada. Los originales son 50 y él le coloca un 51. Lo vamos a comprar. Ahí está, mira, fíjese el tiro cómo se ve ahí, cómo se mueve la suspensión. De base ya viene modificada. Eh, Motores agrega uno, dos, tres distintos que no son del ASOP. Obviamente los que son del ASOP tienen la inscripción ASOP, que son el 15.3, el 16.1 y el 17.0, que es el mejor motor que tienen todos los ASOP. Pero agrega esto IMZ y la verdad es que yo le tenía instalado el que estaba afuera, este que es el más costoso, que cuesta $30.000 y no es para nada exagerado. Suspensión agrega una, dos,
que son la Heavy Off-Road y la Improved Special. Eh, el mod recomienda que lo utilices con las suspensiones elevadas, como sea, cualquiera de estas. Yo por lo menos le puse la Heavy Off-Road y se siente bastante bien. O sea, perdón, la caja de cambio, no la suspensión. Aquí estamos en la suspensión. Tenemos básica, activa y elevada. Se agrega la activa, que fíjense cómo se mueve ahí, y la elevada es un poquitito más rígida, porque está modificada solamente ahí con la original. La activa es la que tiene toda la ganancia de detalle. Después neumáticos, te le agregó neumáticos de los Tatra, de, en este caso del Kenworth W, o sea, del Kenworth 963, pero obviamente a la medida del camión. Algunos neumáticos de los tractores, de los Quirovet, neumáticos pesados, de los Tatra Force, como decía, de los Quirovet, de vehículos más pesados, y tenemos cadenas también, algunas no visibles. Yo por lo menos le instalé al que estaba más afuera, le instalé, ya se me olvidó qué neumático le puse. Creo que fueron, estos. No, no me acuerdo qué neumático le puse. A ver, esto le puse, que son con cadena. Pero como no se ven, igual tiene una buena función en el asfalto, así que no influye mucho. No tiene las cadenas visibles tampoco, así que bien. Después el cabestrante, claro, ustedes saben que estos vehículos de originales del juego tienen como 4 o 5 cabestrantes, pero son todos, para los camiones por lo menos son normales, no son autónomos. En este caso aquí el modder solamente le dejó, en cuanto a cabestrante original, el cabestrante avanzado, que es el más caro siempre, y agregó 3 autónomos, que son con más potencia, y otro que es extendido. Le agrega esto también, que el camión original no tiene esta posibilidad de colocar ruedas de repuesto. Aquí en la parte baja, entre el tanque de combustible y el tapadero trasero, se puede agregar ahí una rueda. Sí, también se la pueden agregar ahí abajo, miren, pasa bien, bien desapercibida. Y en la parte trasera, ahí como lo ANC, queda súper bien. Así que podrían perfectamente ya las 3 ruedas, y tendrían 3 ruedas de repuesto extra. Tubo respiración, nada de modificaciones, añadido de chasis. La única modificación sería, cierto, estos añadidos pequeños que son de otros camiones. Y el más importante, interesante, es que se le puede colocar la grúa amarilla atrás. La grúa amarilla, para mí, es la mejor de este tipo. Está bien compacta, porque la azul es muy débil, no tiene mucha fuerza el brazo. Y claro, en la parte delantera ahora se le puede agregar la grúa azul. Obviamente hay que instalarle la plataforma, en este caso la plataforma original. Y ven ahí la amarilla no se puede, pero sí con este añadido se le puede colocar la azul. Ya saben que si le colocamos, por ejemplo, estos añadidos que son los del juego base, le podemos colocar la grúa, que es el formato original, que es así. Le podemos cambiar por la amarilla, y también, no, pero aquí no permite colocar la azul adelante. Ya, entonces la modificación, originalmente de este mod, es que el- la plataforma original, que no permite llevar grúa de ninguna manera, sí la puede llevar, pero en la parte de adelante. Esa es la novedad de este mod. Ahí me quedó más claro. Me aclaré yo y lo aclaró a ustedes de pasada. En lo estético, en la parte delantera, como les decía, bueno, mantiene todo lo original, pero agrega 2 viseras del Tatra Phoenix, y esta que es del Tatra, o sea, perdón, del Aso Sprinter. La agrega también aquí al Aso Atom. ¿Qué agrega más? Estos faros creo que no son originales, así que también agregaría estos.
Agrega estos neblineros en el techo. Agrega los neblineros también estos que son del Tatra Fénix. Aquí en el parachoque delantero agrega también esta opción de ponerle dos neblineros LED ahí en la rejilla delantera, los cuales pueden ir con este parachoque en especial, que no tiene neblinero originalmente, porque este sí trae, así que ahí por eso desaparece el neblinero mod. En otros tenemos las bocinas, todo original. Tiene la opción de colocarle estos repuestos o combustible extra, pero son invisibles. También tiene otra modificación que a algunos les va a interesar, que es el enganche trasero del camión. Ustedes saben que este vehículo solo puede llevar remolques de camiones, pero aquí modifica ese enganche, visualmente no se distingue, pero puede llevar remolques exploradores y de camiones grandes. Así que otra modificación que no acostumbramos a ver. Aquí aparecen cuatro tubos de escape, pero en realidad son dos, se mantienen igual, ahí no sé por qué se repitieron. Y la llanta se mantiene lo mismo. Ahí agregó la del Tatra T813, que es la única que veo distinta. Y esta creo que es la ¿cómo se llama este? El camión. El Darry Special. Y esta no sé de cuál son. Estas son las Tatra Force y las originales del Azoto. Y eso, bueno, los colores, como siempre, agregan una gran cantidad de combinaciones para todos los gustos. Esta es la que más me gusta a mí, por eso la utilicé afuera. Así que eso, amigos, espero les haya gustado esta revisión. Como les decía, la carátula no es muy llamativa, así que uno siempre tiende a dejarlas pasar. Pero me llamó la atención es que decía que las físicas eran mejoradas, así que por eso lo quise probar y me llevé la sorpresa de que es un mod no el mejor del mundo, pero sí te da mejores sensaciones con este camión. Sobre todo el sonido me gustó harto. Así que eso, amigos. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.